Hola y gracias. Gracias por estar ahí en esta lección número 28 de nuestra escuela bíblica del 2020. Vamos a estudiar con la ayuda de Dios el capítulo número 20 del Evangelio de Juan. Así que ya estamos en la penúltima lección. Gracias a todos por la perseverancia, por la constancia. Si has llegado hasta acá es porque has ido aprendiendo sobre este maravilloso Evangelio que nos desafía, que nos muestra, que nos enseña sobre la persona de Jesús. Y en este capítulo 20 vamos a estudiar la resurrección de Jesús. Hemos visto cómo en el capítulo 1 Juan nos presenta un resumen de lo que él quiere tratar y a partir del versículo 19 del capítulo 1 comienza el desarrollo. Hemos visto las 7 señales, es decir, los 7 milagros, pero que apuntan a quién es Jesús, a su mesianidad. Hemos visto también los 7 yo soy de Jesús. Hemos estudiado ya el discurso, las enseñanzas del aposento alto, la oración de intercesión. Hemos estudiado todo lo que fue el arresto y la crucifixión de Jesús. Y después de eso, después del capítulo 19, vamos a entrar en el capítulo 20, donde dice el versículo 1, el primer día de la semana, es decir, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Recordemos que Jesús fue crucificado un día viernes antes de las 6 de la tarde, que es cuando comienza un día para el judío. Entonces, viernes a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo, así que Jesús estuvo muerto desde el viernes, más o menos a las 3 de la tarde, ese día, todo el sábado, y el domingo, entre las 3 y las 6 de la mañana, todavía era oscuro, a las 6 suele amanecer, María Magdalena se acercó. Recordemos que María Magdalena era una de las seguidoras de Jesús, de quien habían salido 7 demonios. Jesús había sacado 7 demonios. Y es uno de los discípulos, es una de las discípulas, en este caso, que estuvo con Jesús todo el tiempo de su ministerio. Bueno, ella fue temprano, los otros evangelios dicen que fueron mujeres, así no fue sola, pero aquí el evangelista Juan destaca a María Magdalena, fue temprano siendo oscuro, y ella vio que estaba quitada la piedra del sepulcro. Esa expresión es interesante, vio quitada la piedra, porque era un sepulcro nuevo, con una piedra muy grande. De hecho, los otros evangelios hablan de eso, es una piedra muy grande, y las mujeres decían, ¿quién nos va a ayudar a remover la piedra? Bueno, aquí no solamente que no estaba puesta la piedra en la entrada, sino que estaba quitada del lugar donde tenía que correr la piedra para ajustar la tumba. Y versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Lo que primero que hace María Magdalena, al ver que estaba abierta la tumba, no se fija en lo que pasa adentro, supone que ha sido robado el cuerpo, y entonces corre y avisa a Pedro, y nosotros sabemos que este discípulo, el que amaba a Jesús, es Juan. Inclusive al final del Evangelio él dice, yo soy. Este el discípulo del que ama a Jesús, es el que da testimonio, el que escribe estas cosas. Y hemos visto también que este discípulo, al que amaba a Jesús, o como él se refiere a sí mismo, es el que estaba cerca, el que le pregunta a Jesús quién le iba a entregar, y los otros evangelios refieren que era Juan, uno de los 12, Juan, hermano de Jacobo. Entonces, estaban Pedro y Juan ahí, y María les refiere, y entonces los dos van al sepulcro. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Es interesante, vamos a anotar aquí los tres vio que se mencionan aquí. Por un lado, Pedro y Juan corriendo al sepulcro ante el anuncio de María Magdalena. Llega primero Juan,
Dice que ve el sepulcro, pero no se anima a entrar, queda afuera. Luego llega Pedro y entra, ¿no?, al sepulcro. Pedro entró, de hecho, vio los lienzos solamente Juan desde afuera. Pedro entra y ve más en detalle, ve los lienzos y también el sudario que está enrollado. Todos estos detalles son importantes que nosotros los tengamos en cuenta porque son evidencias de testigos oculares de la resurrección de Jesús. Esto es muy importante. Todo esto muestra que no había sido robado el cuerpo. Fíjense que los lienzos con los que había sido puesto Jesús estaban ahí, no habían sido llevados. ¿Qué tipo de ladrones irían con suficiente tiempo para sacarles todos los lienzos? Es más, para dejar el sudario, que era lo que iba en la cara, doblado y puesto en un lugar aparte. Así que todos estos pequeños detalles que quizá uno podría pasar de largo son evidencias de que algo había pasado ahí que no tiene que ver con un robo del cuerpo y tiene que ver obviamente con la resurrección. Por eso es muy importante notar cuando dice ahí que el otro discípulo cuando entró al sepulcro vio, y el tercer vio es y creyó. Y creyó, no dice qué creyó. Nosotros debemos entender por el contexto qué fue lo que Juan creyó. Y entonces el versículo 9 es muy importante, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces lo que podemos ver aquí quizás es un atisbo de creencia de Juan de que Jesús estaba vivo, había resucitado. De hecho, la resurrección es central en la experiencia de la fe. Todo lo que nosotros creemos sobre el cristianismo se fundamenta en esta realidad de que Jesús se levantó de los muertos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana y todavía estaríamos en pecado. Es decir, la resurrección es el elemento central. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor hizo, todas las señales, los milagros, terminan en un clímax de confirmación en la resurrección. El milagro de la resurrección, de hecho, es más que un hecho histórico. Es un hecho histórico, y si hay detalles, digamos, de esta historicidad aquí, muchos detalles que vemos, pero además las implicancias que tiene son, en primer lugar, el poder del Cristo resucitado nos salva y nos revive. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Pero como Cristo resucitó, es una fe salvadora, poderosa, tenemos vida eterna en un Cristo que está vivo, no está muerto. Y eso le da un sentido muy diferente a la crucifixión. Deja de ser una tragedia y se convierte en un triunfo, el triunfo del crucificado. En segundo lugar, Cristo resucitado nos da poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. De hecho, sobre la culpa también, sobre la muerte y sobre el mismo Satanás. Esto es fundamental. Por eso es que si estudiamos, ustedes, si juntos vemos el libro de Hechos, van a ver que la resurrección es un tema recurrente en la predicación de los apóstoles. Por lo menos 20 veces se menciona en el libro de Hechos la resurrección de Jesús. Y algo más que dice Corintios capítulo 6, 1 Corintios 6, 14, es que la resurrección nos da esperanza, porque es una muestra de lo que también le espera al creyente, la resurrección. Por eso es tan importante este tema de la resurrección y es tan importante que juntos pensemos, reflexionemos sobre esto. Y no habían entendido esto, y obviamente uno tiene que entender el contexto en el que estaban viviendo. Jesús lo había anunciado varias veces, que iba a resucitar, que se iba a levantar de los muertos, pero frente a la tragedia, frente a la situación, frente al abandono que hicieron ellos del mismo Señor Jesús, era difícil. Y entonces acá tenemos una primera observación de que Juan creyó que Jesús había resucitado de los muertos. Y dice el versículo 10 que volvieron los discípulos a los suyos. Un tiempo de mucha confusión. A pesar de los anuncios, a pesar de todo, ustedes tienen que entender que estas personas no son personas crédulas, ciegas, son judíos, entrenados, preparados, que conocen la ley de Dios. Por eso es tan significativo esto, y por eso es tan importante esto. No son simplemente personas locas que creen cualquier cosa. Hay todo un proceso acá en ellos, de no poder entender
como dice aquí, no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Así que este proceso es valioso porque nos enseña a nosotros, porque nos desafían, porque no nos pide Dios que dejemos nuestro cerebro afuera cuando nosotros vamos a la Biblia. La fe no es contraria a la razón. Puede exceder la razón muchas veces, sí, pero no es contraria. Y ellos entonces están luchando con este concepto. Vamos a seguir avanzando. Aquí en los versículos 1 al 10 tenemos la resurrección de Jesús. Pero ahora vamos a ver la aparición a María Magdalena, porque es significativo también. Vamos a leer del 11 al 18. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea que María volvió, luego de avisarle a Pedro y a Juan, volvió al sepulcro y estaba ahí llorando. Y es interesante el versículo 12. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Es interesante, le aparecieron dos ángeles, pero era tal el dolor que ella sentía que no reaccionó ante esta aparición de estos dos ángeles y les contesta, ¿no? Ella está preocupada porque no sabe dónde han puesto el cuerpo de Jesús. Y dice el versículo 14 que cuando había dicho esto se volvió, es decir, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. El hecho de que ella no haya reconocido a Jesús, a veces nosotros tenemos quizá la idea de que Jesús tenía otra cara o era diferente, pero no. Lo que tenemos que entender es el contexto de sufrimiento, de dolor, quizá las lágrimas, el hecho de que ella esté tan dolida, que simplemente se vuelve frente a la aparición de los ángeles, frente a esta persona que le hablaba y no llega a reconocer que es Jesús. ¿Hasta cuándo? Dice que el versículo 16, Jesús le dijo: María, la llama por su nombre. Cuando le llama por su nombre, ella entiende quién es. Y entonces, volviéndose ella, fíjense, volviéndose, ella estaba de espalda al jardinero, o a quien ella creía que era el jardinero, de espalda a Jesús. Ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Esta es una palabra aramea que en realidad significa mi maestro. Juan acá nos aclara que significa maestro, pero es una expresión de cercanía, es mi maestro. Y Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando dice aquí: no me toques, a veces uno piensa, no, es que el cuerpo era algo diferente. No, lo que está diciendo aquí es: no te aferres a mí. María, al ver que Jesús, probablemente se arrodilla, se inclina y se aferra a los pies de Jesús. Y lo que Jesús dice: deja de aferrarte, es básicamente lo que está pidiendo, pero no como algo malo, sino diciendo: tienes que hacer algo, tienes que ir a llamar, a avisar a los otros, y yo tengo que hacer algo, tengo que subir a mi Padre. Entonces le da una encomendación, ¿sí? Ve y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y de esta manera, según el evangelista Juan, María Magdalena se convierte en la primer testigo de la resurrección de Jesús. Qué gran privilegio que se le da a esta mujer, ¿no? Y cuando uno entiende la historia de rechazo que ha vivido, los demonios que habían estado en ella, acosándola, atormentándola, cómo Dios redime, cómo Dios hace nueva todas las cosas y le da una misión trascendente. Y de esta manera María Magdalena se convierte en la primer testigo de la resurrección de Jesús. Entonces, versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Nosotros vemos un proceso, acá no en Juan, pero sí en los otros evangelios, dice que no le creyeron. Y a veces nosotros decimos: qué incrédulos que son. Pero necesitamos ponernos en el contexto y lo difícil de esta situación. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros?
a este hecho, a este evento histórico, pero que es tan tremendo e inexplicable que alguien que había estado muerto vuelva a la vida. Por eso es que no nos tomamos tan livianamente la resurrección. Por eso es que hay evidencia en uno y otro lugar sobre este hecho. Hay un autor, el autor del libro Ben-Hur, que él comenzó investigando para burlarse de esta creencia de los creyentes, de la resurrección. Y producto de su investigación, él concluyó que había tanta documentación, tanta evidencia, que no había otra que entender que la resurrección fue un hecho histórico. Y terminó escribiendo este libro como un creyente, él se terminó convirtiendo en cristiano, este hombre que había comenzado con su libro para burlarse de esta creencia. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la importancia de la resurrección. Y por eso es que Juan va a seleccionar elementos o eventos puntuales donde nos muestra que Jesús realmente resucitó. No era una aparición, no era un fantasma, no era un espíritu, sino era una persona que había vuelto a la vida en carne y hueso. Esto es, digamos, cuando aparece a los discípulos. Acá le aparece a María Magdalena, la comisiona, es la primer testigo, pero luego también dice acá en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, seguimos en el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dice, estando las puertas, es decir, probablemente la puerta de entrada y la del aposentual. Estaban escondidos, estaban muertos de miedo. Esa es la realidad, tenemos que entender el contexto. Y además deben haber estado muy avergonzados. Recuerden que todos abandonaron a Jesús. Estaban ahí, frente a una tumba vacía, siendo perseguidos por los judíos, con mucho miedo, encerrados, y Jesús se les aparece. Es interesante porque dice puesto en medio. ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde apareció si estaba todo cerrado? Y esto nos muestra la realidad de la resurrección. Hay una nueva vida. Y esta nueva vida de resurrección, aunque hay un cuerpo, hay una posibilidad, ¿no?, de entrar y salir de la otra dimensión, la dimensión del reino de Dios, de la dimensión invisible del Espíritu. Bueno, aparece Jesús y lo primero que le dice es lo que ellos más necesitaban, paz. Paz a ustedes. Ese shalom de Dios que todos necesitamos. Todos aquellos que enfrentamos los miedos, los peligros, aún la vergüenza y la culpa de haber quizá negado al Señor, de haber abandonado al Señor, de sentir la persecución y el peligro. Lo primero que hace Jesús es decirnos paz, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Otra vez, manos y costados, evidencia de la resurrección física, corporal de Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Cuando se repite algo en la Biblia es porque es enfático. Ellos necesitaban esa paz. Otra vez, paz, paz a vosotros. Y luego viene la comisión, ¿sí? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que luego de recibir la paz de Dios, lo segundo que ellos reciben es una comisión. Esta comisión está explicitada también en la Biblia para cada uno de los creyentes. Como el Padre me envió, es decir, el Padre me dio una misión que cumplir, yo también les doy una misión a ustedes. Yo los envío así a ustedes. Pero no nos envía para que lo hagamos con nuestras propias fuerzas. Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es muy importante, porque la obra que nosotros hacemos no se puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan significativo que en esta encomendación de misión tengamos esta frase, recibid el Espíritu Santo. Esta recepción no fue permanente, claramente, como vemos luego en Hechos de los Apóstoles, cuando es el día de Pentecostés y el Espíritu Santo desciende con lengua de fuego y se hablan en todos los idiomas que eran audibles y se predica y comienza el periodo de la iglesia, donde Pablo dice que por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Toda esa acción del Espíritu Santo
corresponde a la nueva administración de Dios, a la nueva dispensación. Aquí todavía no ha llegado, pero sí, Él está diciendo que se requiere del poder del Espíritu Santo para hacer la misión. Y por eso es que está tan ligado la encomendación con el recibir del Espíritu Santo. Nosotros no podemos cumplir la misión que Dios nos ha dado. No podemos cumplir Mateo 28, por ejemplo, 18 al 20, de ir a ser discípulo a todas las naciones, sin el poder del Espíritu Santo para ser testigos, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Y luego, fíjense la declaración tremenda a estas personas que estaban muertas de miedo, que estaban escondidas. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. Y esto está en directa relación con la encomendación. La encomendación que Jesús les da es una encomendación de perdón de pecados. Perdón de pecados. Esto es el Evangelio. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros esta palabra de reconciliación. Es tremendo porque el que acepta este mensaje de la buena noticia de Jesús, el que acepta a Jesús en su corazón, el que se arrepiente y pide que Jesús perdone sus pecados, les son perdonados. Pero aquellos que rechazan este mensaje, les son retenidos. Les son retenidos. Es muy fuerte, porque es una misión trascendente, la que ellos recibieron, la que nosotros recibimos. Dice el versículo 24 que Tomás, que era uno de los 12, llamado Didimo o gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No dice por qué, pero él no estaba. Versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por eso Tomás es conocido como el incrédulo. Pero en el contexto en que está dicho, es significativo esta expresión de Tomás. Tomás no era una persona crédula, como ninguno de los demás discípulos. Acuérdense que ninguno creyó, recién Juan empezó a creer cuando vio la tumba vacía, pero hasta que Jesús no les apareció, ellos no creyeron. Bueno, lo mismo le pasa a Tomás. Esto es otra evidencia también tremenda de que estas personas no eran personas que simplemente a ciegas creían cualquier cosa. Y Tomás está dando evidencia de eso. Cuando ellos le cuentan, dice, yo necesito verlo, yo necesito tocar. Entonces, por eso es tan importante esta sección que sigue, que es cuando este intelectual, ¿sí?, es persuadido. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Una semana después, 8 días es el otro domingo, en la jerga, en la forma en que se expresan aquí, y ahora sí estaba Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, otra vez cerradas las puertas, y se puso en medio y otra vez les dijo lo que ellos necesitaban escuchar, paz a ustedes. Y luego dijo a Tomás, esta fue una aparición para Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjense, Jesús no dice, no, vas a tener que creerme aunque no veas. No, aquí estás, Tomás. Mete la mano, toca. Es una evidencia, otra evidencia más de la resurrección física y corporal de Jesús. No era un espíritu, no era un fantasma, era alguien que había vuelto de la vida con un cuerpo. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y esto nos hace ver que lejos de ser un incrédulo o un intelectual, era alguien que realmente creía. Y hace una declaración que es la declaración más profunda que se puede hacer sobre Jesús. Señor mío y Dios mío. Esto es una declaración de la deidad de Jesucristo. Por eso es tan importante esta declaración de Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y lejos de considerar un reproche a Tomás, creo que tenemos que tomarlo como una declaración de lo que significa para nosotros el seguir a Jesús. Bienaventurados, benditos de parte de Dios, aquellos que no vieron y creyeron. Y es todas aquellas generaciones de cristianos que han aceptado a Jesús sin haber sido testigos de su resurrección corporal. Eso somos nosotros.
Somos bienaventurados porque creemos, pero no es una creencia a ciegas. Es una creencia que se basa en la evidencia, y aunque no hemos llegado a tocarlo, tenemos la evidencia de que Jesús se levantó de los muertos, y aquí tenemos los textos de los testigos oculares de ese hecho. Y en un sentido, esta declaración es el clímax, ¿no?, donde llegamos del Evangelio. Es como que aquí quería llegar Juan para hacernos ver quién era Dios. ¿Se acuerdan quién era Jesús? ¿O quién es Jesús? ¿Se acuerdan las señales? Eran milagros, pero con un propósito específico. Bueno, aquí llegamos al propósito. Tenemos la declaración de un testigo ocular de la resurrección diciendo: Jesús es Dios y es Señor. Por eso es que en este momento aprovecha Juan para resumir diciendo: hizo además Jesús muchas otras señales. Señales. No milagros, eran milagros, pero para él eran señales, ¿no? Y en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, que Juan seleccionó deliberadamente un número de milagros que servían de señales, pero hubo muchas otras más. Hubo muchas señales que Jesús hizo que demostraban quién es Él. Pero estas, versículo 31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está el propósito resumido de por qué escribió Juan esto que escribió. He escrito estas cosas, dice Juan, para que creáis. Y esa expresión está en un tiempo verbal presente continuo en el idioma en que fue escrito originalmente el Evangelio. Entonces, una traducción podría ser para que sigan creyendo. Eso es un poco la idea. Entonces, es un evangelio, y por eso muchos dicen eso, es un evangelio escrito para los cristianos, para que nosotros veamos quién es Jesús y sigamos creyendo, para personas que están conociendo a Jesús. Y creo que hacer un evangelio, la buena noticia es para todos, pero aquí Juan dice, esto es para que ustedes sigan creyendo. Por eso es el evangelio más teológico, más profundo, más enfocado en estos conceptos de quién es Jesús, para conocerlo más profundamente. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo, y para que en este creer tengamos vida eterna, vida en su nombre. Esta es la consecuencia de la fe en Jesús, la vida de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y esto nos desafía a nosotros, a poder evaluarnos a nosotros mismos, examinarnos si estamos en la fe, si creemos que Jesús es el Señor, es Dios, y en esta fe en Él tengamos vida en su nombre. Hasta aquí nomás esta lección. Dios mediante, en la próxima y última lección vamos a estar estudiando el capítulo 21 de Juan para ir concluyendo ya con este maravilloso evangelio, y vamos ahora a ir a las evaluaciones para reflexionar sobre las profundas verdades que nos enseña este capítulo. Que Dios les llene de sabiduría al reflexionar en estas cosas. Amén.